¿sí? La familia es muy fundamental en esta ética para usar la tecnología, pues como miembros de familia deben de estar como que informados de cómo utilizar esta inteligencia artificial en el entorno educativo de sus hijos, ¿cierto? Pues, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, promoviendo como esas conversaciones entre ellos como familia, ¿sí? Unas conversaciones abiertas al respecto de la temática y de esta manera, pues, le estarían colaborando a las escuelas y estarían garantizando como ese uso equilibrado y responsable de la tecnología en el hogar. Ese es mi pequeño aporte que yo puedo Yo como veo que algo ahí, compañera, yo veo algo ahí en el cuento de la inteligencia artificial y radica más que todo no en el mal uso, sino en la ignorancia del uso. Porque ¿Sí? una cosa es el mal uso, que es como una consecuencia, ¿cierto? Pero cuando nosotros somos ignorantes en el potencial que tienen las inteligencias artificiales, y si no estoy mal, cuando se lanzaron las inteligencias, ellas venían fallando y traían información errónea. Y todavía tú le preguntas a una inteligencia artificial y te da datos exactos y te da datos erróneos, ¿dónde está la ignorancia en que nosotros no sabemos si la información es verificada? Y tampoco sabemos cómo verificar la información porque las inteligencias artificiales no nos dan las referencias para nosotros ir a buscar esos textos y decir, bueno, si es verdad lo que está diciendo y todo eso. Yo me planto en ese punto. No sé qué dicen los demás compañeros. Sí, sí, a mí también me parece importante lo que dice José, pues o sea, nosotros tenemos la mala costumbre y estas inteligencias artificiales nos llevaron a creer todo lo que en ellas consultamos, ¿sí? Y no nos tomamos la molestia de averiguar más allá o de profundizar cada temática que con ella consultamos. Y nos volvimos supremamente dependientes de ellas para cualquier cosa, para el estudio, para los procesos que manejamos de pronto en el ámbito día a día. Las utilizamos y es la herramienta más fácil para uno consultar, ¿no? De hecho, yo pienso que es como el copia y pega del Wikipedia de hace tiempo. Sí, Es total, exactamente lo mismo, pero con mejor información, diría yo. total. ¿Qué opina la compañera Gledys? Compañera Gladys. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el compañero. De igual forma, la tecnología en su uso va avanzando, siempre como que creando esas expectativas, esas páginas, entre comillas, confiables y no confiables, va agilizando un poco ese conocimiento. También Bueno, ahora sí yo les voy a opino que, compartir. Perdón. Dale, compañero, qué pena, la interrupción. no se preocupe, José, también yo opino que muchos estudiantes se volvieron dependientes y perdieron ciertas habilidades esenciales y las capacidades de resolver problemas en forma dependiente y realizar interacciones dentro de las mismas aulas, ¿no? Porque a veces nos descuidamos en estas inteligencias y para muchos son fundamentales y llegar a interrelacionarse con ellas, pero no nos sirve mucho para el desarrollo integral como estudiantes, ¿no? Sí, porque es que de hecho al utilizarlas, pues Sí, como en todo, algunos siempre. casos nos limitan, ¿cierto? Ujú. Nos limitan a desarrollar esas habilidades, como mencionaba antes, sobre el pensamiento crítico, porque cuando tú lees de pronto de un texto, tú analizas y haces tu análisis reflexivo, ¿cierto? En cambio, ya con la inteligencia artificial, tú, o sea, te ves limitados a eso.
Ya, entonces yo pienso que así como tiene la parte positiva, también la tiene negativa. Total. Sus ventajas y desventajas, claro. Sí, claro. Dice el documento del aprendizaje basado en problemas es que el paso 1, nosotros deberíamos leer y analizar el escenario del problema. Entonces, hay una problemática. ¿Qué opinan ustedes de esa problemática? Como desde lo que conocemos, nosotros estamos hablando desde nuestra percepción, pero ¿qué tanto hemos leído nosotros? Perdón, tengo la cámara apagada. Pero ¿qué tanto hemos leído nosotros sobre el tema realmente? O si hay textos que ya nos pueden dotar de esa información para nosotros poder tener un pensamiento crítico. Entonces, aquí sí quiero que todos opinemos porque antes de nosotros dar el paso para el aprendizaje basado en problemas con base al mal uso de la inteligencia artificial en la educación, debemos saber si hay textos que ya nos están hablando de la mala relación que existe con la educación. Entonces, quiero que cada uno por lo menos me dé un puntico de vista ahí. Bueno, yo por lo menos no me basé en teorías como tal, ¿sí? Sino que pues busqué la información y pues me arroja eso, entendí eso de que es que por lo menos, o sea, el mal uso, sí, es como, o sea, existe esa inteligencia, cierto, pero si tú no la sabes utilizar, tú no vas a ver los beneficios, al contrario, te limita en muchas cosas. Ya, porque de hecho la inteligencia artificial o sea, se ha creado y a muchos les ha ido muy bien, o sea, han como que evolucionado en la cuestión de la tecnología, pero si tú no la sabes utilizar, la utilizas de forma inadecuada, en este caso que estamos dirigiéndonos más que todo a la parte educativa, ¿sí? Con los estudiantes, porque a eso que nos estamos refiriendo. O sea, ¿cómo influye el mal uso? Es que la problemática más que todo va basada en la población educativa. Sí, analizando bien la problemática va basada es en la comunidad educativa. Entonces, aquí influyen, pues, yo pensaría que tanto los docentes, ¿sí? Los familiares en el hogar, porque si tú no estás pendiente a que tus hijos por lo menos sepan utilizar esa inteligencia, esas herramientas que nos brindan la tecnología, pues tu hijo puede bloquear en qué sentido, de que él no va a ir avanzando en sus análisis reflexivos, en comprensión en la lectura, todo eso influye. O sea, es como un tema práctico, diría yo. Esta problemática, o sea, es tan compleja que tiene mucho que decir y de pronto desde nuestra experiencia, es mi opinión, pues. Sí, de acuerdo contigo. A mi modo de ver, a mí la inteligencia artificial ha logrado como una deshumanización en la educación. Nosotros como psicólogos sabemos que la interrelación humana es un componente esencial de los procesos, ¿no? Y más de los procesos Vale. educativos. Por ejemplo, estar cara a cara con los maestros, transmitiendo conocimientos, eso brinda un apoyo emocional y motivacional. Pero esta clase de inteligencia nos ha llevado a replicar la educación de una forma completamente diferente, sin dimensionar pues la calidad humana y la interrelación entre el aula de clase, ¿no? Ya sea virtual o presencial. Así es, exacto, ya ese contacto se Estamos está todos de perdiendo. acuerdo ahí. Estamos todos de acuerdo ahí. Sí, claro, yo pienso bueno, cada quien da su punto de vista y lo importante es que por lo menos nosotros lleguemos al punto que es clave para esta problemática y es o sea,
en el aprendizaje de los estudiantes, que ya por lo menos como tú te das cuenta, ya todo hay que, mira, ya los niños ya ni leen, ya no leen los textos como antes, ya no leen los textos, ya ellos para más facilidad buscan, pegan y listo y ya, o sea, no analizan, no tienen su propio criterio para decir las cosas, y esto les afecta también a los niños en todos los aspectos, no solamente en la parte educativa, en el desarrollo integral del niño también. Compañera Gledys, tiene la palabra. Sí, como dice la compañera, la inteligencia artificial, entre sus desventajas que tiene, sería bueno aprovechar ese, como que verlo con esa ventaja para aportar importantes beneficios. Tanto que puede, bueno, como estamos hablando del enfoque educativo, puede ayudar tanto a profesores como a estudiantes. A profesores para que sigan de guía, para que ayuden a los estudiantes a cómo priorizar o a cómo comprender sus conocimientos efectivos, y automatizar tareas administrativas ya futuros, si en el caso de nosotros que somos estudiantes universitarios. Científicamente tenemos unas ventajas. Yo me dirigiría más que todo por las ventajas, a pesar de las desventajas que tiene, como dice la compañera, que ahora el estudiante más que todo se pacifica en copiar y pegar. Pero siento que la ventaja está en que en tan solo tener un celular o una herramienta tecnológica pueda tener información que tan solo un segundo o un minuto se le extiende una cantidad de información que antes, digámoslo así, en su pasado se le dificultaba leyendo una cantidad de libros que para encontrar una mínima información tenían que leer o sacudir cantidades de libros y muchas veces no la conseguía. Entonces, digamos que me basaría más que todo por las ventajas, saber aprovechar esas ventajas que tenemos con la tecnología. Bueno, yo creo que la pregunta del millón aquí sería desde de nuestra carrera, de lo que estamos estudiando. Yo en este caso estudio psicología, el compañero Andrés también psicología, la compañera Carmen psicología, Gledys también psicología. Sí. Somos psicólogos, estamos formándonos como psicólogos. La pregunta sería, ¿cómo nosotros desde la psicología haríamos la prosocialidad para ayudar a ese mal uso de las inteligencias artificiales en la educación? Esa es la pregunta que debemos responder, y con eso es que vamos a justificar que estamos nosotros prácticamente enfocados en hacer el bien, prácticamente sin mirar a quién, como dice el dicho. Entonces, ¿quién quiere empezar? Harry, te hago una pregunta. Nosotros estamos practicando, ¿cierto? No estamos grabando el video como tal, No, ¿sí? yo estoy grabando el video, sí. Estamos grabando Ese el video hay video. que grabarse nuevamente. ¿No te No te parece? preocupes, que toda esta información, este video queda como el debate, porque es que venimos debatiendo desde hace rato y es importante que se note que venimos haciendo el trabajo. Entonces, es muy natural porque venimos trabajando y se nota que los cuatro hemos trabajado bien nuestro proceso en prosocialidad. Entonces, repito la pregunta para que no nos vayamos a desviar. Somos psicólogos somos estudiantes de psicología y estamos viendo una materia que se llama prosocialidad. Ahora, desde la psicología, con base en la prosocialidad, ¿cómo nosotros vamos a llevar a cabo esas acciones prosociales para el mal uso de la inteligencia artificial? Ahí quiero que cada uno piense y dé una respuesta, porque creo que todos tenemos unas perspectivas interesantes y pues quien quiera comenzar, bienvenido. Sí, compañera, sí, compañero. Como todo, las
psicología es la ciencia que estudia las conductas, el comportamiento del ser humano. Y cuando hablamos de inteligencia artificial y tecnología, nos viene a la cabeza unos interrogatorios, unas preguntas que si la debatimos ahora sería como que muy difícil de responderla a todas. Y sí, es un papel fundamental nosotros como psicólogos darle intervención a estos temas, puesto que muchas veces por su mal uso trae consecuencias negativas. Bueno, en el caso mío, bueno, como en mi proceso de aprendizaje como psicóloga, pues esta problemática yo la abordaría primero que todo en mi núcleo familiar, ¿ya? Siempre pues hay que enfocarnos en tener como estas acciones en ayudar primero que todo desde el contexto donde uno está con las personas que nos rodean. En este caso, pues empezaría por mi grupo familiar. De hecho, hice una actividad con ellos, ¿sí? Explicando un poco el tema, ¿sí? De lo positivo y de lo negativo que nos puede traer el uso de esta tecnología, ¿ya? Y bueno, también como que complementando estos temas de una forma clara, de que ellos puedan entender las consecuencias, ¿sí? Que pueden traer en el momento, primero que todo, en la parte educativa, ¿sí? Porque en el colegio más que todo, los estudiantes, pues ya hoy en día ya no son esas personitas, o sea, esa modalidad como veníamos nosotros anteriormente, de que nosotros, pues, para poder aprender algún tema como tal, decidido por el tutor, pues nosotros teníamos una guía, un texto, y nos basábamos de ahí, ¿ya? ¿Y eso qué nos ayuda? O sea, en lo personal y en lo emocional nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque leer es muy importante. Eso nos ofrece un beneficio muy amplio por esa parte. Por lo otro, en la parte, pues yo pensaría que en la cuestión del pensamiento crítico nos da la oportunidad de que pues ellos puedan expresarse de una manera desde su punto de vista, de lo que piensan, de los acuerdos que ellos sienten en el momento de analizar cualquier texto. Y bueno, esto influye mucho en el pensamiento crítico en todos los aspectos de su vida. Ya, entonces como psicóloga yo diría que pues se empezaría desde el núcleo familiar, luego llevar esas prácticas a los docentes que también son pues muy fundamentales en esta parte al utilizar, porque ellos también tienen que ser responsables en el momento de utilizar estas herramientas y también pues orientar a los alumnos qué deben, o sea, la forma adecuada que ellos la deben de utilizar. Y es que, bueno, hay algo que por lo menos, si el estudiante le colocan de pronto un trabajo, ¿sí? Voy a colocar como un ejemplo para que me puedan entender, un trabajo como tal, y de pronto el estudiante no está apto, no tiene de pronto la capacidad como para entender ese trabajo, se ve obligado a utilizar estas herramientas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy en día de pronto ya el profesor, en algunos casos, pues no en todo, ya no quiere como que explicar, no quiere tener como esa conexión con el alumno, ya, entonces se va perdiendo esa comunicación, ya están como más distantes, y bueno, son muchas cosas, la verdad que es un tema bastante complejo, y para nosotros como psicólogos, pues hay que abordarlo de la mejor manera y con el ánimo siempre de ayudar y de hacer esas acciones positivas ante esta problemática. Muy importante tu punto de vista, Carmen. Y a mi modo de ver y desde la prosocialidad como psicólogos, a mí me parece que la inteligencia artificial brinda un soporte
y estuve leyendo sobre el tema y me pareció muy importante para estudiantes con necesidades especiales, ¿no? Pues estas inteligencias se pueden ofrecer soluciones personalizadas. Por ejemplo, yo leía sobre estudiantes con discapacidades especiales. Había el caso de estudiantes que no tenían buena visión o por razones genéticas perdieron la vista. Por medio de estas tecnologías de reconocimiento de voz se pueden ayudar a los estudiantes con estas discapacidades visuales, mientras que los programas de aprendizaje adaptativo se puedan ajustar a las capacidades individuales. Eso me pareció súper importante porque puede ayudar a los estudiantes a mejorar sus discapacidades cognitivas, ¿no? Bueno, yo quiero, desde mi punto de vista, son tres puntos de vista súper importantes y de pronto no nos hemos dado cuenta que hemos hablado de teorías de la educación, hemos metido teorías psicológicas como la que nombró Carmen y la que nombró la compañera Gledys, incluimos la teoría de los sistemas y la teoría ecológica de Bonfenbrenner, iniciando desde el núcleo familiar y expandiéndolos a los demás núcleos. No sé si Andrés está de acuerdo conmigo. Cuando Carmen estaba hablando, yo me di cuenta que ella estaba hablando de la teoría de los sistemas, es decir, el sistema familiar, el sistema educativo, el sistema social, y etcétera, etcétera. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, Carmen, que hay que hacer una acción prosocial iniciando desde la casa. Y también estábamos hablando, lo que está diciendo el compañero Andrés, estamos hablando de teorías como la de Piaget. La inteligencia nos puede ayudar, Piaget, Vygotsky, que Piaget, por ejemplo, dice que uno aprende, sí, el nuevo conocimiento viene de un aprendizaje previo. Entonces, esos niños que tienen discapacidad, cuando uno hace ese aprendizaje previo, y uniendo a lo de Vygotsky, que Vygotsky dice que la zona del desarrollo próximo viene del aprendizaje de una persona que ayuda a aquel que todavía no ha podido lograr su propósito. Entonces, al inmiscuirlo ahí donde tú estás diciendo lo de las discapacidades y ese tipo de cosas, nos impulsamos rotundamente con el apoyo de las inteligencias artificiales. Donde veo que nos estamos desviando, y es que en la educación nosotros deberíamos filtrar un punto, o sea, hacia quién vamos nosotros a dirigir nuestra acción prosocial. Porque si la dirigimos de la manera sistemática, nos vamos al hogar. Si la dirigimos de la manera educativa, nos vamos a la educación, pero ¿a qué enfoque? Entonces, no sé si sé que nosotros como psicólogos no podemos abordar eso, pero podríamos realizar talleres y podríamos utilizar las mismas redes sociales para promover el buen uso de la IA para el aprendizaje. Eso sí, ofreciendo talleres tanto a docentes, que eso sí lo comparto con todos, como a estudiantes para el pensamiento crítico y con discapacidad para el desarrollo de las actividades prácticas. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Creo que con eso podríamos cerrar el debate y estamos todos de acuerdo en que podríamos usar las IA para mejorar rotundamente el aprendizaje, el conocimiento y darle el uso que se necesita. No sé si alguien más quiere hacer un resumen o hacer una conclusión sobre el tema. Y Carmen, Bueno, yo ¿quieres pienso agregar algo? bueno, como para cerrar el tema, pues sí, yo pienso que cada quien de pronto dio como que unas ideas en posibles soluciones, ¿cierto?, para abordar esta problemática. Y bueno, estas posibles soluciones es como para contribuir, sí, a los beneficios de esta inteligencia artificial en la educación. También, pues, podemos promover también con estas posibles soluciones ese aprendizaje inclusivo, ¿cierto? Y bueno, también que se vayan preparando porque tenemos que también preparar, bueno, yo hablo desde el punto de vista como madre,
sí preparar a nuestros hijos, porque nosotros también tenemos que ser cuidadosas en eso y bueno, prepararlos para enfrentarlos a esos desafíos que pienso que en el siglo XX pues ya sean unas personas que tengan como ese modo de ver las cosas de otra manera, tengan su pensamiento crítico y reflexivo ante las situaciones. Y bueno, doy gracias a todos porque la verdad que fue una temática muy hermosa y esperemos que sirva de mucho para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeros, por de verdad este debate tan productivo. Vimos los puntos de vista de cada uno y pues en sí coincidimos de que la inteligencia artificial tiene un valor fundamental en la transformación en la educación, ¿no? Porque va a ofrecer diversas ventajas, como la personalización del aprendizaje, los diferentes tipos de niveles de educación, ya sea presencial, ya sea virtual como la que manejamos nosotros, y es fundamental, de verdad, saberla manejar de forma, eh, pues, compleja, porque a veces se nos vuelve compleja, pero también de forma muy respetuosa, ¿no? Compañera Gladys, ¿vas a decir algo? Compañera Gladys, no. ¿Verdad que se perdió? ¿Vas a decir algo más? Sí, buenas noches, sí, compañeros. Me pareció extraordinaria esta reunión. Un tema bastante fuerte, un tema bastante en la actualidad, donde los debates son bastante contrarrecentes. Y bueno, y gracias a la inteligencia artificial estamos hoy aquí estudiando y fue un debate muy bonito, de veras. Gracias. Bueno, estimada tutora, compañeros, les agradezco también. Estuvimos hablando sobre las implicaciones del uso inadecuado de la inteligencia artificial en el aprendizaje basado en problemas en el contexto educativo. La compañera Gladys Natalia Barragán González, nuestro compañero Néstor Andrés Gómez Cubillos, nuestra compañera Carmen Felicia González Ortega y quien les habla, Harry José Julio Arjona. Esperamos que haya quedado claro el debate y que los argumentos